Eso hacemos cuando confiamos en alguien, le damos algo, le entregamos algo nuestro que es valioso, y lo hacemos porque creemos en esa persona, que además y la opinión que tenemos de esa persona es buena, es una buena opinión. En hebreo, muchas veces se traduce como confianza el verbo bataj. No sé si no pronuncio muy bien, ahí desconozco un poco también, pero vamos, pido perdón. Basak expresa una idea de esperanza, de dependencia y de confianza. La confianza, como sinónimo de Dios en el hebreo, también se denomina bitachón, cuyo significado es apoyarse, sentirse seguro o tener confianza. Entonces, como decía antes, cuando hablamos de confiar en alguien, le estamos entregando algo muy valioso para nosotros. Porque yo creo que no confiamos en todo el mundo. Yo no voy contando mis cosas a todo el mundo, generalmente. O por lo menos las cosas valiosas no lo hacemos así. Entonces entregamos algo valioso a una persona en la que creemos y conocemos. Nos apoyamos en esa persona, dependemos de esa persona, nos hace sentir seguros, nos da esperanza. ¿No os suena algo conocido? Yo creo que cuando confiamos Dios nos llama a confiar en Él. Es eso, nos llama a que nos apoyemos en Él, a que dependamos de Él. Y a que le conozcamos. Porque yo no sé, cada uno de vosotros, pero yo normalmente uno no confía generalmente en todo el mundo. Si confías en en tu entorno más cercano, familiares o amigos, que además vivimos en un mundo en el que la mentira, el engaño, todo eso abunda, es decir, la traición, el que hablen de ti a tus espaldas, le cuentas a alguien una cosa y sirve para que tengan conversación durante un tiempo muchos otros. Entonces no es un mundo en el que se dé el tema de la confianza. Y hay que conocer muy bien a las personas para confiar en ellas, ¿verdad? Yo creo que es algo que si no le cuentas las cosas. Quería quedarme en esto, conocer a la persona. En el Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Wow. ¿Quiénes confiarán en Dios? Los que le conocen. Necesitamos conocer de Dios. Debemos conocerlo para poder ver esa confianza, porque la confianza tiene que tener una base en algo. No confiamos porque sí. Necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Estas son preguntas todo el tiempo, pero es cómo conocemos a Dios. No nos podemos quedar en que tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Y no la palabra. Dios nos ha dejado la palabra y eso es maravilloso. Aquí podemos conocer la voluntad de Dios, su carácter. Él nos lo dejó para que nos guiara, nos corrigiera a través de su palabra. También a través de la oración, a través de pasar tiempos con Él. Yo hablaba con mi esposa ayer y es como, yo siempre llevo los ejemplos a las relaciones. Si yo tengo confianza ahora con Maribel es porque la he conocido, he pasado tiempo con ella, hemos hablado, nos hemos contado. Con Dios es igual. Dios quiere eso también de nosotros, que nos conozcamos. Confiar es una acción que requiere algo de nuestra parte y se tiene que ver reflejado. Si yo confío realmente en alguien, voy a estar apoyándome en esa persona, como leíamos en la definición de confianza, dependiendo, creyendo en esa persona. Si podemos ir a Proverbios 3, versículos del 5 al 8.
Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. En otras traducciones la palabra fiarte es confiar también. Y nos llama a fiarnos. Esta escritura además la mencionó, la vimos también con Fernando el domingo pasado. Habla de confiar en Dios de todo corazón, no un poco, de todo corazón, totalmente. De manera que busquemos hacer su voluntad en todo lo que hagamos. Y Él nos va a guiar. Si en las cosas en las que estemos diariamente, si estamos confiados en Dios, si estamos buscando hacer su voluntad, si nos equivocamos, Él nos va a corregir, va a enderezar nuestros caminos. También nos llama a no creernos sabios. Eso es fácil en el hombre, que nos la creamos. Muy fácil. A poquito que nos den un poquito de espacio, empezamos a ensanchar y nos la creemos. Dice que no nos creamos sabios. Y claro, como soy hijo de, vengo de tal sitio, pues oye, yo ya me creo como que ya sé más de lo que verdaderamente sé. También nos llama a honrar a Dios y no hacer lo malo. Cuando dice temed a Dios, habla de tenerle en cuenta, honrarle, ser temeroso, es decir, si sé que eso es malo, que Dios me está diciendo que eso no es, me tengo que apartar de eso. Y como leíamos el último versículo, ¿por qué? Porque Dios quiere lo bueno y eso va a ser bueno para nosotros. A nuestro cuerpo, habla de medicina, habla de sanidad para nuestro cuerpo. Y la sanidad no solo son los dolores físicos, también es la mente, nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Podemos ver en diferentes escrituras que Dios nos llama a confiar en Él. Y siempre hay un porqué o un para qué o una consecuencia de esa confianza. Porque podría decirnos, Dios podría perfectamente decirnos confiar en mí, que yo soy Dios y ya está. Pero en su amor, en la palabra que nos ha dejado escrita, nos detalla todo. En Salmos 37, en el versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Nos llama a confiar y a hacer el bien. Y el fruto que va a haber es que vamos a habitar en la tierra. Vamos a conocer la verdad. 2 versículos más adelante, en el 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces todos, ¿no? Pongamos en las manos de Dios nuestros caminos, y mira que no es fácil, porque las circunstancias pueden cambiar de un momento para otro, las dificultades económicas, de familia, pero aún en medio de eso, se confía, encomiéndale, confía en Él, Él hará. Y en Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová un día o dos, perpetuamente, es decir, siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Una fortaleza es un refugio, un sitio donde estar protegido, resguardado. Eso es Dios, nuestro refugio, si confiamos. Siempre con el confiar, siempre hay algo bueno de Dios que nos da seguridad, que nos da paz. Estemos pasando los momentos que estemos pasando, porque decir que confío en Dios cuando las cosas van bien, tengo un trabajo, tengo familia, todo está bien, cuando el viento sopla a favor,
Yo creo que todos confiamos de la boca para afuera, todos confiamos en Dios, ¿no? Pero cuando los momentos son difíciles, Él nos aparta. Él nos aparta. Nosotros por la culpa, por la tristeza, por muchas cosas nos apartamos, pero Él sigue ahí, no nos desampara. Este versículo no se le he puesto a Eduardo, que me vino así en el último momento, es el Salmo 23, dice, aunque ande por Salmo 23, 4. Aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliento es confianza, esperanza también. Es decir, la confianza se ve en los momentos difíciles. Porque Él dice, porque tú estarás conmigo. Tú estarás. Es tremendo. Su vara y su cayado, la vara de corrección, nos van a infundir, nos van a dar esa esperanza, ese aliento, esa confianza. Wow. Gracias, Señor, por el que podemos confiar en Él. Y quería ver un pequeño contraste porque muchas veces tendemos a confiar si alguien viene de fuera y tendemos a volver a como estábamos antes, un poco a confiar en el mundo, que muchas veces nos acomoda un poco más que la palabra. En Jeremías 17, del 5 al 8, son palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y habitada. Así es como estábamos antes de conocer a Dios, antes de empezar a seguirle. Así es como estábamos, confiando en otros hombres, en la palabra de otros hombres. Y nuestro corazón está apartado de Dios. Y las consecuencias yo creo que todos las vivimos, del estar apartados de Dios. Si seguimos en el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Hay una diferencia clara, ¿no? Muchas veces se nos olvida y viene alguien con un súper buen consejo, pero si no es de Dios, si ahí no está Dios, no va a haber fruto, no va a haber fruto. Yo creo que todos hemos vivido, como decía antes, confiando en nosotros mismos y no nos ha ido muy bien, porque el hombre es fallido, como decía antes, el hombre es fallido, mentiroso, engañador, egoísta. Sería como volver a apoyarnos en un bastón, en una vara que esté rota. ¿Qué nos pasaría? Volveríamos a caer y además nos haríamos bastante daño, nos podríamos clavar la vara. Sería como volver a eso. Sin embargo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Fuerte, confiable, firme. Él es santo. Alabamos que Él es santo, ¿verdad? Es todopoderoso. Todo lo ve, todo lo sabe, omnisciente, omnipresente, está en todos los lugares. Es en estos atributos de Dios, en estas características del carácter de Dios, donde debemos fundamentar nuestra confianza. La confianza no puede estar en cualquier cosa, entonces es en los atributos. Y un atributo que quería compartir hoy con todos vosotros, que está
para mí está muy relacionado con la confianza. Es la fidelidad. Dios es fiel. ¿Cuántas veces hemos alabado que Dios es fiel? ¿Cuántas veces lo hemos dicho en oración? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Yo creo que debemos interiorizar, debemos profundizar en cada atributo de Dios, en su bondad. Dios quiere lo bueno para nosotros, por eso nos llama a confiar en Él. Dios todo lo puede, es todopoderoso. Por eso, aunque la situación sea caótica, todo a mi alrededor diga, de esta ya no me salvo, no salgo de esto. Dios nos llama a levantar los ojos, esa es la salida hacia arriba, a levantar nuestra mirada y que nuestra confianza esté firme en esa base, en quién es Dios, su carácter es misericordioso, es bondadoso. Como me decía, quería quedarme en este atributo de Dios, que es fiel. ¿Y qué significa? ¿Qué significa para nosotros que Dios sea fiel? Que dice hoy una cosa y mañana habla otra. No cambia. Gracias, Gonzalo. Está siempre. Claro, está siempre. Ha cambiado desde que creó la tierra y los cielos. Ha dicho algo diferente. Ha actuado de manera contraria a su palabra. No. Entonces, por eso es confiable. La palabra fidelidad en hebreo es emet y habla de alguien confiable, alguien en el que podemos confiar. Él no ha cambiado, Él no cambia, y si ha dicho que ¿quiénes de aquí han recibido alguna promesa de Dios? Qué bueno, gracias Señor. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Requiere de nosotros paciencia, porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Nosotros lo querríamos ya. Pero Él lo va a hacer. Si Él ha dicho, Él lo hará. Si Él dice que no nos va a dejar, Cristo dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Cristo va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y en eso, la verdad que eso da tranquilidad, ¿no? Saber que Él va a estar siempre, que lo que ha dicho es, si ha dicho que no estamos haciendo, y si nos dice en un momento que no estamos haciendo las cosas bien, también es bueno. También me da confianza, porque lo que hoy no está bien tampoco va a estar igual mañana tampoco va a estar bien, aunque me empeñe. Entonces a mí también me da tranquilidad, es una base firme. El mundo cambia constantemente y en estos últimos años cada vez más rápido. Yo por lo menos lo veo así. Cambian las cosas cada vez más rápido y lo que ayer era malo, hoy ya no. Incluso es maravilloso ya. Pero Dios no. Y eso nos da, como decía, seguridad, nos da paz. Saber que Él no va a cambiar. Es maravilloso. En las situaciones difíciles Él no nos desampara ni nos abandona. Me venía un ejemplo, no voy a ir a la escritura en este caso, es cuando Pedro estaba con los demás discípulos en la barca y vieron venir a Jesucristo caminando. Y Pedro le dijo, dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y que le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. ¿Y qué empezó a hacer él? Caminar. Él caminó. Él confió en que era Jesús, que era Dios, y él caminó. ¿Qué es lo que le pasó después? Se hundió. Le entraron las dudas, puso la mirada más en la tormenta, y Jesucristo ya no estaba. Claro, se había ido, ¿no? No, él estaba. Dice la palabra que extendió su mano y lo sacó. Muchas veces nos pasa eso, que dudamos, pero aún así Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él no deja de ser fiel, porque Él no puede ser contrario a sí mismo, a su naturaleza.
Dios nunca rompe una promesa, jamás viola un pacto. Ahí tenemos el ejemplo con Israel, con su pueblo. Maravilloso. Como Dios sigue siendo fiel a Israel, aun su pueblo apartándose en diferentes momentos de su historia. Nunca dice una cosa queriendo decir otra. Algo que nos pasa a nosotros mucho, ¿no? No es que no quise decirte exactamente eso, no es que tú lo has interpretado de esta otra manera. Dios lo que dice es lo que quiere decir, es lo que quiere decirnos. No pasa por alto nada tampoco, por nuestro propio bien. Porque si hiciera la vista gorda, no sería Dios, no sería como Él es. No olvida nada. Y lo encuentro precioso esto, no olvida nada tampoco. No se olvida, aún habiendo pasado la promesa no sé cuántos años, no olvida. Él lo tiene en cuenta. Este es el Dios en el que creemos, en el que confiamos, el que nuestro hermano Fernando nos llamaba a confiar para seguir en pos de Él, para negarnos a nosotros mismos. Cuando uno conoce a este Dios, a su fidelidad, el negarnos a nosotros mismos, como que lo podemos ver de otra manera. No digo que vaya a ser más o menos fácil, ya depende de las decisiones de cada uno. Pero este es el Dios que seguimos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, dice: fiel es el que os llama, Él también lo hará. Fiel es el que os llama. ¿Os acordáis que la semana pasada Fernando nos decía que el llamado que Jesucristo hizo a los discípulos también era para nosotros? El venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ese llamado también es para nosotros. Es el mismo Dios el que nos llama y el que también lo va a hacer. Me gustaría que viéramos también la fidelidad aplicada en diferentes situaciones de nuestra vida, porque Dios no es un Dios de teoría, que quede ahí simplemente Dios es fiel y nos vamos a casa, comemos y oye, qué bueno que Dios es fiel. Me gustaría que lo viéramos en nuestras propias vidas. ¿Alguno de aquí ha pecado después de conocer a Dios? Vale. ¿Ya somos desechados por Dios? No. Estuve viendo cuando hacía la prédica la parábola del hijo pródigo. Nosotros somos rápidos en condenarnos cuando pecamos. Y hablando con un amigo, el diablo utiliza esa condena. Y pensamos que Dios se aleja. Pero el que me alejo soy yo cuando peco. Pero Dios está como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió todo el dinero, toda la herencia, y cuando se la gastó fue arrepentido y le pidió perdón. ¿Qué hizo el padre cuando vio al hijo a lo lejos? Pero no, él le recibió con un abrazo. Dios está cerca, somos nosotros los que nos alejamos. En 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 13. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, Señor, que Él se mantiene fiel, que nos da una esperanza de poder volver, de poder arrepentirnos. En Primera de Juan dice, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solo nos perdona de nuestros pecados, yo esto siempre lo encontré maravilloso, nos limpia. Como que podría perdonarnos y ya, listo, iros para casa. Y también nos limpia, Él quiere que nos limpiemos Él nos limpia de esa maldad.
Wow. Gracias, Señor. Entonces va a haber momentos en los que erremos en el blanco, pequemos. Y sabemos que Dios nos llama a arrepentirnos, nos llama a confesar nuestros pecados delante de Él, arrepentidos, de corazón. Y Él nos va a perdonar. ¿Alguien ha pasado por momentos de tentación o momentos de opresión, de dificultad? Son momentos difíciles, muchas veces somos tentados por nuestros propios deseos. También hay veces que hay opresión espiritual, que el diablo ataca. Y en esos momentos de prueba, de dificultad, nos cuesta mucho ver la salida. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué es Dios? Pero Dios es fiel, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportarla. Él no es ajeno a que seguimos siendo de carne y hueso, seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo luchas. Él no está ajeno, pero sí Él está atento a cada uno de nosotros y es fiel, como dice la palabra. Wow. No sé si me estoy dando mucho, si se entiende hacia dónde quiero ir. Que esa confianza que nos decía nuestro hermano Fernando esté fundamentada, y uno de estos en los atributos de Dios. Y hoy he querido compartir este atributo, que la verdad que a mí me llama mucho la atención, la fidelidad de Dios. Y quería terminar con una escritura. Está en Isaías 64, versículo 4. La voy a leer de aquí porque yo la tengo en otra versión y ahora vamos a ver por qué la tengo en otra versión, ¿de acuerdo? Dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. La voy a leer otra vez. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Es decir, por cada uno de nosotros. Yo tengo en otra versión, que es la de Dios habla hoy, que dice: jamás se ha escuchado ni se ha visto que haya otro Dios fuera de ti, que haga tales cosas en favor de los que en Él confían. Sería que nos quedáramos con esta escritura, yo creo que es poderosa. Jamás se ha escuchado ni se ha visto que haya otro Dios fuera de ti. Gracias, Señor, que haga tales cosas. Ese es nuestro Dios, el Dios en el que creemos, el Dios que nos llama a confiar. Y muchas veces como, wow, es Dios que nos tiene que recordar que confiemos en Él, siendo nosotros nada. Que haga tales cosas en favor de los que en Él confían.